El engaño es una de las cosas con las cuales vivimos y convivimos de manera común porque engañamos y somos engañados de manera constante a lo largo de nuestra vida y pues a nosotros mismos en distintas ocasiones. Un ejemplo de ello es una cosa que sucedió hace ya algunos años, en el 2003, pasamos diapositiva, y es, si todos os acordáis, la guerra de Irak. ¿Os acordáis de la guerra de Irak? Esta se inició el jueves 20 de marzo del 2003 y acabó lo que es, digamos, las hostilidades fuertes el 1 de mayo del 2003. Y la retirada de las tropas duró 9 años más en el extranjero, 18 de diciembre del 2011, de manera oficial. ¿Os acordáis de todo aquello trágico ya hace algunos años? Casi 20 años, y pues el tiempo vuela y el tiempo pasa, pero os traigo este recuerdo por la siguiente situación. Y es que la excusa principal que se dio, habían otros motivos, pero la excusa principal, el motivo principal que se dio para invadir Irak, una serie de fuerzas aliadas, era que había armas de destrucción masiva. No sé si os acordáis de ese detalle, pero esto es lo que se anunció a bombo y platillo, donde se sacó un informe que decía que de manera absolutamente cierta, pues habían allí armas de destrucción masiva. Después de la invasión, pues nunca se encontraron armas de destrucción masiva. De hecho, al final se tuvo que reconocer desde los estamentos oficiales que allí no habían armas de destrucción masiva. De hecho, luego se concluyó que el informe presentado conforme habían armas de destrucción masivas había sido manipulado y preparado para la opinión pública, para que toda la gente pues, viese con claridad que era un motivo más que suficiente para convenir con aquella guerra. Una de las dos fuentes de las cuales se había tomado esas conclusiones, después reconoció que se lo había inventado todo y que todo era mentira. Y el informe obvió otras series de informadores que decían que allí no habían armas de destrucción masiva. Esto después ha sido reconocido públicamente, lo podéis ver en BBC News o en cualquier sitio en Google, buscáis este tema y veréis, ¿no? ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque creer en un engaño normalmente trae consecuencias absolutamente horrorosas y espantosas. Y este es uno de los ejemplos que podemos ver en la historia un poquito más reciente, hay un montón, pero también en la actualidad. ¿Qué es el coste? ¿Cuál fue el coste? Más o menos estimado, porque es muy difícil siempre hacer estos cálculos, las cifras bailan, pero ¿cuál fue el coste de esta guerra? Bueno, se estima que 35.000 combatientes murieron, 110.000 civiles, algunos 150.000, 165.000 civiles que no tenían ninguna culpa murieron por la guerra, trauma psicológico que afecta a 2 de cada 5 iraquíes, 2 millones de jóvenes viudas después de todos los años, porque luego hubo violencia, insurrecciones, etcétera, etcétera. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Bueno, pues no sé en casa hasta cuándo habéis oído, pero estaba dando un poco una estimación de las cifras acerca del coste, ¿no?, que tuvo como consecuencia entrar en esta guerra, que a día de hoy ha dejado el país pues no mucho mejor de cómo estaba, sino más bien aún están en diversos conflictos y con situación bastante terrible. Y una de las cosas que hablábamos era la del engaño. Creer en engaño pues trae consecuencias ruinosas para la vida. Esto siempre es así. Siempre que nos engañamos a nosotros mismos o que engañamos a otros, pues las consecuencias son
verdaderamente terribles. Dice un estudio que las personas en una conversación de 10 minutos, la media, no los patológicos mentirosos, pero la media de las personas como tú y como yo, mentimos en una conversación de 10 minutos al menos una vez. Así que a lo largo del día, la mayoría de todos nosotros mentimos en alguna u otra opción, altruistamente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sea que nos engañen o que nosotros engañemos, la verdad es que vivimos en la mentira, vivimos en un mundo de engaño. Y esto es lo que hoy os quiero traer, que son las palabras de Jesús acerca de una historia, una parábola que encontramos en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, que habla de el rico y Lázaro. Y vamos a ver cómo una serie de presuposiciones engañosas también le traen la ruina a el rico. Vamos a leer en Lucas capítulo 16, versículo 19, lo siguiente. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir ahora su bendición. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor, y queremos pedirte y suplicarte que nos ayudes a entenderla. Pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para comprender las verdades de tu palabra, para comprender la grandeza y la gloria de Jesucristo, nuestro Señor, y para amarte y seguirte con todo nuestro corazón. Padre, bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues tenemos esta historia que ilustra una triste realidad que tiene que ver con el engaño que vivía una vida, la del rico. En primer lugar, pues se puede estructurar esta sección, este texto, esta parábola que hemos leído de 3 maneras. En primer lugar, la fase que está antes de la muerte, es decir, la vida, la muerte y el estado después de la muerte. Así que Lucas nos quiere presentar lo que consiste una vida completa, que es vida, muerte y vida tras la muerte. Así que en esta escena podemos dividirla en estas tres secciones. La primera de ellas tiene que ver con un claro contraste que se muestra en el texto, un claro contraste
en vida. Dos realidades totalmente distintas. La primera, se nos presenta un hombre rico que vestía unas telas de púrpura. Las telas de púrpura las vestían las personas con más pudientes, los reyes y la gente más rica de todas, porque era muy difícil conseguir el color lila. Se tenía que sacar de una especie de caracol y entonces tenías que tener pues miles y miles, muchos caracoles para poder sacar una tela lila. Así que el púrpura era señal de reyes, de realeza, de grandeza, de una persona adinerada, por eso el texto nos lo presenta. Y otra de las características de este hombre rico es que vestía de lino fino. Y el lino fino provenía de Egipto y de nuevo también era algo sumamente caro. Así que se nos presenta a un hombre que viste de manera real, que viste con toda la grandeza que se puede conseguir en este mundo, pero además nos dice el texto que cada día celebraba fiestas con esplendidez. Así que cada día tenía banquetes, tenía comida tutiplén y se dedicaba a ver amigos, a estar con la familia y a comer de manera espléndida. Yo no sé si esto es buena vida, porque si acabamos de pasar la Navidad y Nochebuena, Navidad y San Esteban y ya estamos deseando volver a la normalidad, pero bueno, este hombre vivía así de manera constante, ¿no? No se estaba de nada y todo el día estaba disfrutando. Así que se nos presenta esta visión de este rico que vivía para sí y para satisfacerse. Y luego se nos presenta a un pobre que se llama Lázaro. Y Lázaro era alguien que se nos presenta de la manera más triste. Dice el texto que estaba allí echado. Si el verbo se entiende, se podría entender de dos maneras, pero si se entiende como alguien echado, es alguien que estaba inválido, ¿no? Que lo habían dejado allí tirado para que pudiese pedir limosnas en la puerta de este gran hombre rico. Así que estaba seguramente este Lázaro, que estaba inválido y además estaba enfermo. Sus llagas le cubrían todo el cuerpo y se da una visión verdaderamente horrible, espantosa, sobre todo para la mentalidad de un judío y del tiempo antiguo, y es que los perros le lamían las heridas. El perro era el segundo animal más aborrecido en aquella época en Israel, después del cerdo. ¿Por qué? Porque los perros, pues no era, como veíamos el viernes, no era esa imagen bucólica que tenemos del animal de compañía, sino solían ser perros callejeros, que son carroñeros, que están sucios, se les equiparaba a las ratas, ¿no? Que contagian, pues propagan todo tipo de enfermedades, y eran estos los que encima les estaban dando supuestamente un pequeño consuelo. Así que Lázaro, un hombre que era pobre, que estaba enfermo y que deseaba de cualquier manera alimentarse de las migajas del pan que caía de la mesa o que echaban al vertedero. Normalmente ese pan se entiende que es una referencia a un pan que cogían y que usaban los gente rica para limpiarse las manos después de comer con grasa, pues no usaban servilletas sino usaban pan. Y además con ese pan también limpiaban la mesa. Y entonces ese pan era el que tiraban y era el que esperaba poder comer Lázaro. Así que podemos imaginar la situación de desesperanza, de necesidad absoluta que tiene Lázaro. Sin embargo, es posible encontrar ya una clave en el nombre de Lázaro para entender esta situación. Lázaro estaba absolutamente solo, dependía plenamente de la misericordia que no recibía de este hombre rico, pero Lázaro es el nombre griego que en hebreo es Eleazar. Eleazar significa Dios es mi ayuda o Dios el ayudador. El y Azar. Sabéis que cantamos Eben, Ezer, piedra de ayuda. Pues ese Ezer, Eleazar, es la ayuda que él da, que Dios da. Así que esta es la idea que presenta el texto. La única ayuda que tiene este pobre es la ayuda de Dios. Y una de las cosas que podemos ver en este contraste absoluto es que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Este mundo es injusto, hay cosas que no están bien y que se necesita una misericordia de los unos con los otros, una ayuda de los unos con los otros, porque hay muchas cosas que no andan bien
en este mundo. La otra cosa que va a decir, o que hemos leído que después Abraham le contesta, es que las personas recibimos de Dios lo que Dios nos da. Dice, tú recibiste tus bienes y él recibió males, le dice Abraham a este rico. Así que en la vida, aparte de lo que podemos hacer o no hacer con nuestro esfuerzo, dependemos también de aquello que Dios nos da. Si nosotros, todos los que estamos aquí, vivimos con una serie de comodidades que Dios nos da por el simplemente hecho de haber nacido aquí. Esto es una gracia de Dios, que podemos sentarnos, podemos tener paz, podemos hablar, podemos tener libertad de expresión, podemos tener una serie de riquezas que en otros países están muy a lo lejos de lo que para nosotros es normal. ¿Y esto es por qué? ¿Porque somos mejores? No. Esto es simplemente por la gracia de Dios, y Dios dará cuentas de todo lo que nos da a todos los seres humanos sin excepción. Así que depende en esta vida de la provisión de Dios. Y después daremos cuentas de lo que hemos hecho con esa provisión de Dios. Así que hay este contraste, en primer lugar, en esta historia, entre muy exacerbado, muy antagónico, entre el rico y Lázaro. Ahora, en la siguiente escena, en el versículo 22, sucede lo que le sucede a todos los hombres, que los dos mueren. Sin importar su trayectoria, sin importar su estatus social, su color, cualquier cosa que los pueda diferenciar, la muerte iguala a todo ser humano. Y por lo tanto, pues a cada uno les llega la muerte, que es el destino final de todos los hombres. Como dice Eclesiastés 3:20, todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Así que esta es una primera realidad, ¿no?, que tiene que sacarnos de cualquier engaño, del engaño de pensar que vamos a vivir para siempre, que todo va a continuar como está porque sí. Y sin embargo hay una realidad que debemos enfrentar todos, que es posible que mañana tú o yo no estemos en este mundo. O que ninguno esté en este mundo en el día de mañana porque Cristo ha vuelto. Pero no está garantizada la vida, ni mucho menos, y es un engaño ordenar nuestra vida pensando que vamos a estar aquí para siempre, porque todos tenemos que enfrentar esta situación. Pero además, en la muerte se enfatizan dos cosas, y es que el texto empieza a revertir la situación de ambos, del rico y el pobre. En el versículo 22 dice, y sucedió que murió el pobre, ¿y qué dice de él? Fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Así que Dios lo toma y se lo lleva con él. Esto es lo mismo que Jesús le dice en la cruz al ladrón, ¿verdad? Esta noche, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que después de morir iba a ir también al seno de Abraham. Pero dice de el rico, y murió también el rico y fue sepultado. Y es curioso que se dé esta información porque el pobre no se dice que fue sepultado. Es posible que fuese enterrado en una fosa común, que era para los pobres, pues en cualquier sitio sin mayor pompa ni gloria. Nadie se acordaría de él. Sin embargo, no se nos dice que el rico sí fue sepultado, seguramente con toda la pompa, con toda la gloria, con todo lo que merecía una persona supuestamente tan importante. Muy bien, así que los dos son igualados a través de la muerte, como todo ser humano va a ser igualado a través de la muerte. Y la tercera sección tiene que ver con el contraste después de la muerte, en la muerte. Y encontramos aquí un diálogo entre el rico y Abraham, al cual ve de lejos, ¿no? Y es muy interesante porque dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y ya empezamos con un contraste. El pobre había estado alzando la vista durante toda su vida para ver si le caía alguna migaja. Sin embargo, ahora es
el rico el que tiene que alzar la vista para ver dónde está Lázaro. Y Lázaro, al cual reconoce y conoce, está en el lugar, en el seno de Abraham. Así que la primera petición que encontramos en este diálogo, el rico le va a hacer dos peticiones. La primera petición es que le pide que alivie su situación. Dice el versículo 24, por favor, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y encontramos la primera de dos falsas premisas. La primera es que, si os fijáis, le dice Padre Abraham. Abraham Avinu, nuestro padre. Porque todo israelita se consideraba hijo de Abraham y por lo tanto con pleno derecho a estar con Dios, a ser salvo, solo por el hecho de ser descendiente biológico de Abraham. Y esto ya era una falsa premisa, porque, como dice Gálatas 3:7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo siguiente, que vamos para atrás, pero así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Así que el apóstol Pablo está diciendo que los que son hijos de Abraham, en verdad no lo son biológicamente, lo son porque imitan la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y fue justificado. Por lo tanto, todos los hijos de Abraham son los que creen a Dios. Y este es el gran problema que se va a presentar en el texto al final acerca de este rico, que él no creía a Dios. Él presuponía, se engañaba a sí mismo pensando que iba a ser salvo, que tenía todos los bienes garantizados simplemente por el puro hecho de haber nacido en el lugar donde había nacido. Y esto, por supuesto, pues no es así. La siguiente presuposición que tenía es que la riqueza es señal de aprobación divina. Por lo tanto, no solo iba a estar en el cielo y con Abraham y con Jacob y con todos los patriarcas y con Dios porque era israelita, sino que iba a estar en el cielo porque era rico. ¿Y qué suponía? Porque había una mala teología, una mala verdad, que creían o que decían que si tienes dinero, Dios te aprecia más. Y que si no lo tienes, es señal del desprecio divino. Y esto era una falsedad absoluta, pero tristemente les convenía creerlo. Así que tenemos a este rico que presuponía que se engañaba con dos cosas que eran falsas. Era salvo por ser hijo de Abraham, contaba con el ok de Dios porque era rico. Y evidentemente se equivocaba plenamente. Porque, ¿qué es lo que decía la ley acerca de los ricos? ¿Qué es lo que debían de hacer los ricos de Israel? Pues precisamente lo que él no hacía. Leemos en Deuteronomio 15, 7 al 11, ley que seguro que conocía, que dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el 7º año, el año de remisión, que era un año donde se perdonaban todas las deudas, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en la tierra. Así que, mala teología. El dinero no es una señal de la aprobación divina.
El dinero es una bendición de Dios para administrarla en su nombre, en su pueblo y en su mundo. Dios es el que provee de todas las cosas y eso no es señal ser rico de su aprobación ni ser pobre de su desaprobación, ni tampoco a la inversa. Ser pobre no es garantía de ser bueno, ser rico no es una garantía de ser malvado. Eso no tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver. La aprobación divina no viene por lo que tenemos, ni viene por lo que hacemos. Viene por la fe y por el arrepentimiento en Dios. Cosas que este rico no había entendido, que no había comprendido y que su vida manifestaba que no había creído en el Dios verdadero. Así que cuando le habla de estas dos cosas, Abraham le dice, mira, aparte de que tú has recibido bienes y el pobre aquí es consolado, hay un problema mayor, hay un problema más grande. Y es que hay un abismo, hay una separación entre vosotros y nosotros que nadie puede cruzar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en esta vida y lo que creemos respecto a Jesús determina nuestro estado eterno. Es incambiable el estado eterno, es inamovible. Para que lo podamos, o al menos una ilustración un poco más de este mundo, es como cuando nos presentamos a un examen de oposiciones. No hay reválida, no puedes llegar allí, se ha suspendido, te has quedado fuera, lo siento mucho. ¿Vale? Solo vas a estar en ese estado inamovible, entre comillas, si lo has aprobado. Lo que haces aquí, lo que crees aquí, lo que piensas de Jesús, determina un estado permanente en la nueva vida. ¿Y esto por qué? Porque así Dios lo ha establecido, porque esto lo ha determinado Dios y es inamovible. Ningún ser humano puede cambiarlo. Por lo tanto, cuando el rico pide por consuelo, se da cuenta de que no lo va a recibir. Y en cuanto Abraham se lo niega, este rico ni le contesta. Sin embargo, su corazón no ha cambiado. Sigue estando en idolatría, en rebelión, en incredulidad contra Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por la segunda petición. Dice en la segunda petición, versículo 27, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Mira, por favor, te pido que envíes a Lázaro, porque si ven que este pobre, que todos conocen, porque eso quiere que lo envíen, porque sabían de este pobre al cual no habían ayudado y al cual se había muerto en esa miseria, sin su ayuda, si lo envías, se van a arrepentir, se van a dar cuenta. Si alguien resucita de entre los muertos y les advierte, entonces no van a venir a este lugar de tormento. Ahora, esto supone otra falsa premisa. Y es lo que le contesta Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan. Mira, el problema no es un problema en cuanto a los milagros. Es un problema moral. Es que tú no quieres y ellos no quieren creer en Dios. El rico está asustado. Ama a su familia. Podemos pensar que es una persona súper malvada, pero no lo es. Es una persona como tú y como yo. Sí, despreciaba al pobre, pero amaba a su familia y no quería que fuesen al mismo lugar. Y sabía que lo que estaban creyendo sus hermanos era un engaño, porque era lo mismo que creía él. Y no quiere que vayan al mismo sitio. Así que tiene una preocupación. Y esto es importante porque muchas veces creemos en una falsa premisa que es, bueno, como pienso o tengo buenos sentimientos o buenos pensamientos, entonces eso significa que yo soy bueno y que Dios me va a aceptar. Y que no soy como esa gente malvada, ¿no?, que sale en las noticias o que conocemos, ¿no?, y que claramente esos son malos. Pero yo tengo buenos sentimientos y hago a veces cosas buenas.
y eso es suficiente. Pero no es así. Este rico tenía buenas emociones y buenos sentimientos hacia los suyos. Y ya lo dijo Jesús, si amáis a los que os aman, ¿qué bien hacéis? ¿Qué diferencia tenéis con absolutamente nadie en el mundo? Todo ama al que le ama, ¿verdad? Si tú me tratas bien y me das cosas buenas y haces lo que yo quiero, pues eres una cosa buena para mí. Y por lo tanto, te amo. Pero cuando amamos a aquellos que no nos aman, es la diferencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque Él amó a los que no le quieren, amó a los que le rechazan, amó a los que le aborrecen. Así que esta persona era una persona en un sentido terrible, en otro sentido buena, como tú y como yo. Que somos terribles en algunas cosas y en otras cosas tenemos buenos pensamientos y buenas actitudes. Ahora, el problema es con quién nos comparamos. Si nos comparamos siempre con personas malvadas, entonces somos muy buenos. Ya ese Dios sí que lo tiene que juzgar, ese es muy malo. Pero si nos comparamos con Dios, entonces somos malos. Somos terribles. Y es fácil de comprenderlo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es un mandamiento para todo ser humano. Todo ser humano ha sido creado por Dios, ha sido creado para amarle y conocerle y adorarle, y sin embargo incumple el mandamiento más importante. Y cuando todo ser humano muera, se va a encontrar con Jesucristo. Y basta con decir en boca de Jesús: ¿me amas? ¿Me has amado? No es has hecho muchas cosas buenas. No es has hecho cosas altruistas. Es ¿qué relación tienes conmigo? ¿Me amas? ¿Me has amado con todo tu corazón? ¿Siempre? Y la respuesta siempre es no. Y la única solución es la provisión de Dios, de alguien que paga por el pecado, la infracción, el atentado de no amar a Dios. El acto horrible, incoherente, violento de no amar a Dios. Y para ese acto terrible se necesitaba un castigo, que es la muerte. Pero Dios envió a su Hijo Jesús a morir por todo ser humano. Ahora, seguimos con la petición del rico. El rico dice, ante lo que dice Abraham, si tienen las profetas, si tienen la Biblia, que la lean, que la oigan, que la escuchen. Ese es el método de Dios. ¿Y cómo sabemos que el carácter del rico no ha cambiado en ese estado? No se ha arrepentido de nada de lo que ha hecho, a pesar de estar él en tormento y viendo a Lázaro en el seno de Abraham, dándose cuenta de que se ha equivocado totalmente y reconociendo que ha vivido en un engaño y que todo lo que ha vivido no ha servido para nada. Sin embargo, su corazón no puede cambiar. Lo sabemos porque dice: no, padre Abraham. Y el no que se establece, que se dice aquí, es el no más enérgico que hay en el griego. No, padre Abraham, no, te equivocas. No es así. La salvación no es así. Sin embargo, si alguno va entre los muertos, se arrepentirán. La palabra estaba revelando que se daba cuenta que para él la palabra de Dios no era suficiente. No es suficiente tu palabra. No vale lo que tú dices. Que no lo he escuchado. Que no me ha importado en toda la vida. ¿Cómo dices que crean en tu palabra? Si no lo van a hacer. Ese no es un buen método, Dios. ¿No lo ves que no es un buen método? Sin embargo, Abraham le dice: mira, este es el único método que hay. Dice: si no escuchan a Moisés, versículo 31, y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta
de entre los muertos. Mira, aunque vean un milagro, no se van a arrepentir. Y tiempo después va a haber otra persona de nombre Lázaro que resucita. ¿Y sabéis qué hacen los líderes religiosos y los fariseos con los cuales Jesús está hablando? Deciden matar a Jesús porque ha resucitado a alguien. Ese es el momento en que dicen, hay que acabar con él, porque hace señales y milagros. ¿Y qué pasó? El mismo Jesús está anticipando lo que va a pasar con él. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? La resurrección de Jesús, esa tumba que se pone una piedra que no puede mover una sola persona y una guardia romana para preservarla. ¿Y qué es lo que sucede? Que la tumba está vacía. Jesús resucita. ¿Y qué hacen los fariseos y los principales sacerdotes? Les dice a la guardia, que supuestamente tenía que vigilar, que digan que han robado el cuerpo. ¿Es suficiente las señales para que una persona entregue su vida a Jesús? No. ¿Por qué? Porque es un problema moral. Es un problema del corazón. Y el método que Dios usa para que las personas se arrepientan es su palabra. Y por medio de su palabra, tocar vidas, dar arrepentimiento y fe en aquellos que creen en Él. Dice Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y con estas palabras, el Señor Jesús está alertando y alertándonos a todos nosotros, que vivimos en un mundo de engaño externo, un mundo de engaño interno. ¿Cuáles son las premisas sobre las que se basa tu vida? ¿En qué estás fundamentado? ¿En la palabra de Dios? ¿En la verdad de Dios? ¿O en toda una serie de supuestos? No, yo voy a ser salvo porque soy evangélico. Yo soy salvo, Dios me va a perdonar porque soy bueno, porque tengo compasión, porque no soy como los demás, porque llevo 40 años en una iglesia. Todas estas son premisas falsas. La única manera de saber que eres verdaderamente hijo de Dios es tu relación con Cristo. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Confiesas lo que Él dice de ti, que necesitas salvación? ¿Te has arrepentido? ¿Crees que Él es la provisión de Dios, que Él es el Hijo de Dios? Porque ese es el único camino al cielo. La fe en el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, porque a través de este texto nos enseñas y nos hablas acerca de cosas tremendas. Señor, te pedimos perdón y te pido perdón, porque en tantas ocasiones vivo engañado, justificándome de mis malos actos. Te quiero pedir perdón y suplicarte, Señor, que tengas misericordia de mí. Gracias porque ahora, en este momento, en este tiempo, hay misericordia de tu parte. Y te pedimos, Señor, que reveles tu perdón, tu santidad, tu gracia, tu grandeza, tu gloria a cada uno de los corazones que estamos aquí en esta mañana. Señor, gracias por una salvación tan grande. Gracias porque esta salvación no la podemos obtener por nosotros mismos. Tú nos las regalas por medio de la fe. Señor, no entendemos el misterio del sufrimiento, el problema del mal, pero sí que entendemos que en tu misericordia has decidido sufrir por nosotros, acabar con el mal y darnos vida eterna. Señor, lo creemos firmemente y esperamos el día
en que nos encontremos contigo, justificados por la fe en tu Hijo, única y exclusivamente. Amén.